en el otro salón, primer piso, Casa Nueva del Frente. Ya, entonces, para que todos estén cómodos, todos los que quedaron sin silla pueden ir al frente, primer piso, ahí se va a transmitir vía streaming, para que estén cómodos, ¿ya? Pero sí o sí se tienen que quedar los expositores. ¿Copiado? Copiado, muy bien. 10-4, 10-4, muy bien. Igual todavía aquí quedan sillas. 1, 2, 3 sillas. De hecho, 1, 2, 3, 4 sillas. 5 sillas. Ya, ¿cómo estamos? Bien. Ya, entonces para los grupos que están aquí dentro y que de una forma muy loquilla, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No hay desafío en eso? Yo les voy a acercar el micrófono para que ustedes presenten desde sus puestos. ¿Ya? No sé si está prendido. Pero sí, porfa, le pido que los expositores de los grupos que estaban al frente y afuera no se pongan tan al fondo. ¿Ya? Ojalá que se pongan más cerquita. ¿Aló? 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 Sí, ya. Entonces, pero yo voy para allá. Germán, yo voy para allá. Para que te acomodes. Ya. Bueno, buenas tardes. Esto en realidad hace mucho tiempo que yo no lo veía en el Consejo Regional de Santiago, tanta participación, así que en realidad es una instancia muy linda que hemos generado hoy. Bueno, yo soy el vocero nomás de mi grupo, me llamo Germán Navarro, y nuestro grupo está constituido por una diversidad de gente que trabaja en salud, de distintas generaciones, con una experiencia bien variada. Y nuestras conclusiones son las siguientes. Disculpa, para que lo escuchen afuera, el micrófono direccional, que vaya enfrente, para que puedan escuchar los que están ahí se escucha mejor. Eso, gracias. Ya, perfecto. Bueno, respecto al origen del conflicto social, nosotros identificamos que hay elementos estructurales fundamentales. Hay una inequidad sistémica crónica, se ha instalado un modelo social y económico que está centrado en el individualismo y que se ha expresado también en una violencia social. Durante largo tiempo se ha generado una debilitación de la institucionalidad pública y se ha desmantelado el tejido social comunitario. Y por tanto se ha instalado una normalización cultural del abuso en una dimensión también individual de nuestra práctica cotidiana y ha faltado, ha estado ausente hacer una mea culpa. Esto ha generado una desconexión y fragmentación social que se ha expresado también en la interacción de los equipos de salud y en el trato que tenemos con los pacientes. Y a su vez también se ha generado la implementación de dispositivos de control social que han perpetuado la injusticia y la inequidad. Hemos naturalizado también las relaciones de poder mediante un modelo económico, instalando condiciones de trato abusivo desde una perspectiva de género. Y se ha internalizado inconscientemente la negación de derechos sociales y las libertades. Por lo tanto, nosotros tenemos un falso ejercicio de libertad. Este modelo neoliberal condiciona el contexto social y determina el concepto, definición que nosotros tenemos de salud y cómo lo solucionamos intersectorialmente. Nuestra identidad también está instalada en una supraestructura y modelo que nos preexiste y condiciona y que nos genera un conflicto racional y consciente y que debemos entrar en conversación. Bueno, la consecuencia es que se ha desenmascarado este diagnóstico y ha generado una conciencia ciudadana que ha despertado y se ha instalado un punto de no retorno que requiere una urgente solución. Respecto a las posibles soluciones, en lo general, bueno, nosotros creemos que es necesario un cambio constitucional mediante una asamblea constituyente que permita consagrar el derecho a la salud y entender la salud como una construcción social. Debe ser un sistema que está basado en la atención primaria en salud como pilar del sistema.
Con la mirada económica debe ser un fondo de seguridad social único y solidario. Y debe también haber un financiamiento basal mínimo que permita garantizar el derecho a la salud y un funcionamiento sustentable del sistema. Reiteramos la necesidad de mea culpa para no perpetuar el fracaso. También creemos que es necesaria una gobernanza compartida en nuestros sistemas e instituciones de salud. Tenemos que disputar y recuperar los espacios de deliberación, romper con esta estructura de un gobierno corporativo en nuestras instituciones de salud e incorporar la participación de la totalidad del equipo salud, comunidad y pacientes, y un modelo de salud que sea integral con una dimensión ética y de derechos humanos. Bueno, la oportunidad que esto nos ofrece es reconstruir nuestra estructura social y país. Respecto a las demandas prioritarias a corto plazo, desde una perspectiva de salud, creemos que es fundamental un financiamiento basal mínimo del 6% del Producto Interno Bruto, aumentar el per cápita de salud de atención primaria a 10.000 pesos, y es fundamental esto para garantizar el acceso a salud y disminuir las barreras. A mediano plazo, implementar este sistema de seguro salud único, universal, solidario, incorporar también la atención y los cuidados de la dimensión de salud, y también que la exigibilidad del derecho como elemento transversal en nuestro sistema de salud. Ya, Germán, lentamente. Es que estaba hablando demasiado rápido y yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero... Estoy a punto de terminar, es que son muchas ideas. Ya termino. Estudio de derechos y recursos humanos en equipo salud. También se generó una conversación respecto a eliminar las desigualdades territoriales y económicas expresadas en la municipalización de atención primaria. Aquí se generó una discusión porque en realidad nosotros rescatamos el rol de los gobiernos locales y el derecho a la participación de la comunidad, ¿ya? Perdona, pero la propuesta entonces es avanzar hacia la desmunicipalización. No. O sea, hubo algunos que plantearon a secas desmunicipalización, pero también otros pensábamos que hay que rescatar el valor justamente del rol de los gobiernos locales, el derecho a la participación de una comunidad. Ahora, el problema central de la municipalización es que, se expresa la desigualdad territorial y económica, pero tal vez si existiese financiamiento basal mínimo, se podría solucionar eso, o se podrían crear mecanismos. Ese es el conflicto que tuvimos nosotros. Ahora, también, para terminar, promoción de estilos de vida saludables con evidencia científica, y también es fundamental garantizar el acceso y las condiciones materiales para que eso se pueda hacer. Porque, en el fondo se habla mucho de estilo de vida saludable, deporte, pero si no están dadas las condiciones, alguien no puede ejercer ese derecho. Eso. Y para ir cerrando ya, las acciones que debería realizar la sociedad civil y las organizaciones gremiales para alcanzar los objetivos propuestos, nosotros creemos que se debe dialogar con la ciudadanía para elaborar un relato común de modo horizontal que sea la base para la construcción de un pacto social para que sea incorporado a la Asamblea Constituyente. Eso, gracias. Felicitaciones. De todas maneras, yo les voy a pedir que nos manden la escritura completa. Concluyo que también en el grupo, entonces, la manera de avanzar hacia una nueva constitución es la Asamblea Constituyente. ¿Sí? ¿Expositor? ¿Vocero? ¿Vocero? Germán. El mecanismo, entonces, para avanzar hacia una nueva constitución es la Asamblea Constituyente. ¿Sí? Ya, grupo 2. Expositor. Levante la mano, identifíquese. ¿Allá? ¿Grupo 2? ¿Sí? El grupo 2 no es de la doctora. Bueno, no sé si somos exactamente el grupo 2, pero por hacer prácticas me tengo que volver a darle comida a la guagua. Muy bien. Entonces nos vamos a saltar todo tipo de orden. Lo siento. Bueno, nosotros somos uno de los grupos que estuvimos discutiendo en el parque, afuera, de los cuales grupos estuvimos discutiendo, ¿ya? En cuanto a las causas del conflicto actual, había bastante consenso en que, por supuesto, que lo que está pasando actualmente no es por el alza del metro, sino que es una demanda social mucho más profunda, arraigada en la profunda inequidad del modelo neoliberal, lo que ha, por supuesto, generado mucho falta de recursos, un sistema de salud deficiente, donde no podemos garantizar el derecho a la salud de toda la población,
la falta de conciencia social, y que finalmente esto lo redondeamos en que se trata de que estamos en un estado subsidiario, lo cual está avalado por la Constitución del país, que todos sabemos desde cuándo existe, y como gran desafío que nos propone la contingencia es que a partir de esta situación deberíamos abogar por una posición constante de estar conversando entre nosotros, de que no nos callen más, de que empecemos a expresar nuestro descontento, nuestra, digamos, acuerdo en que el sistema es hay mucha inequidad en el sistema, y el desafío de que existan nuevos líderes que representen de alguna forma las demandas sociales actuales, que nos remuevan lo que nos pasa y que tratemos de empezar a cambiar las caras de las personas que están siempre en el poder. Digamos, la rotación de la silla musical, la verdad es que no lo representa a nadie, y la falta de representatividad, por supuesto, genera problemas en la participación ciudadana, tanto de nosotros que somos profesionales como de la ciudadanía en general, y eso no debe seguir pasando. ¿Ya? Esto es como muy en resumido. Estamos viendo todas las preguntas, perdón. ¿Sí? Ya. En cuanto a las demandas prioritarias de los ciudadanos, hablamos de la disminución del lucro, que por supuesto tiene que ver también en el financiamiento de la salud, el acceso garantizado a las prestaciones de salud, la oportunidad de estas y el acceso a los medicamentos, que hablamos un poco más en extenso de eso, hablamos de precios, de la falta de especialistas, el financiamiento, de que finalmente el que tiene dinero es el que finalmente puede acceder a una salud de calidad, y eso encontramos que es muy injusto. La racionalización de los recursos, que ahí se apliquen medicina basada en la evidencia, centrarse en la persona, reforzar la atención primaria, básicamente, y esto lo redondeamos en que debemos trabajar en los determinantes sociales, que básicamente son tener condiciones de vida adecuadas y dignas para todas las personas, ¿ya? Pero como reforzado en eso. Y en cuanto a la tercera pregunta, es que existan espacios de participación responsable, vinculantes de todos los ciudadanos. Vale decir, esto se puede digamos, materializar a través de abrir espacios de conversación en los mismos centros de salud. Hablamos de reforzar los CDL, la Consejo de Desarrollo Local, para los que no lo conocen. Seguir reuniéndonos, hablamos de asamblea constituyente, en fin, las instancias que sean necesarias para empezar a aumentar la participación social y empezar a discutir cómo es el país que queremos. Eso. Antes que pase el micrófono, igual yo no sé si yo no escuché, pero le pediría que se presentara para poder darle las gracias como corresponde. Mi nombre es Rocío Mora, soy mamá y residente de medicina familiar de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Rocío. Y a todos y las siguientes expositoras también les pido que se presenten. ¿Ya? Gracias. Entonces, ¿qué? A mí se pone ya. Entonces, ¿cuál va a ser el próximo grupo? ¿Allá? Allá. Y después ustedes. Porque estoy cachando que hay como necesidades de tiempo. Ya, aquí me dicen por interno. Uy, ¿por qué se cobra? Hola. Y ahí sí. Sí, estamos escuchando. Sí, solo que me piden que para efectos de streaming, eso, ya, que para efectos de streaming, si es que se pueden acercar un poquito más para acá, cosa que la gente los vea, pero como ustedes quieran. Era por el tema de visibilidad de nuestro... Entonces, como usted se sienta más cómodo. Pero de pie. Pero más cerca. Sí. Pero se debe presentar. Ahí. Hola, mi nombre es José Chávez, yo soy médico profesor del Hospital Concordia y del Estomatológico. Solo trabajo en la parte pública. Aquí, bueno, represento una mesa que es bastante heterogénea. Destaco que en nuestra mesa había dos representantes de profesiones que tienen que ver con los pacientes mismos, que ellos mismos son pacientes portadores de determinadas patologías que están como abandonadas en el manejo. Entonces, vamos a tratar de salir en qué margen. Cuando uno toma el tema de las causas del conflicto,
aparece, y probablemente como muchos otros grupos, el tema de la inequidad, la desigualdad, y que tiene que ver con la concentración de la riqueza, la concentración del poder también en pocas manos, falta acceso a la salud, el tema de los costos de los medicamentos, que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de las poluciones y el abuso de los oligopolios, el rol de la farmacia en términos del ascenso de los precios, la inaccesibilidad de los medicamentos para una gran parte de los pacientes y la gente en general, las barreras administrativas, que tienen que ver con la parte burocrática, que genera dificultades de acceso, listas eternas, esperas en que el paciente se muere esperando que llegue su turno de operarse o la resolución de su patología. El tema también de la pasividad y la indolencia de todo, en alguna medida todos los chilenos, cada uno de nosotros ha estado por un largo periodo soporoso, dormido, como inerte, como si fuera una hibernación, a veces con mucha rabia interna, pero sin capacidad de ordenar, llevarla a ninguna parte. Y se produjo el acúmulo de fuerzas, ¿cierto?, que llevó a esta masa crítica que hizo estallar, digamos, algo que llevaba mucho tiempo incubando y que mucha gente lo había ya advertido, por señalar a Gabriel Salazar, el historiador chileno, hace más de 10 años, señalando que esto venía y mucho mejor. Pero los que están en el poder no lo han querido ver. Ahora, las oportunidades de esto son ser agentes de cambio, generar comunidad entre todos y con todos, que es un poco lo que hemos hecho acá. Respecto a las demandas prioritarias, como el tema de salud, la salud es como si fuera un paciente. Hay demandas que son emergencias, otras que son urgencias, otras que son más digamos, dependientes de tiempo y otras que son más crónicas y pueden requerir tomarse tiempo para resolver. Ahora, llegamos a esto en salud porque estamos en una crisis, digamos, en la cual el Estado ha desfinanciado intencionalmente a través del tiempo, pero en los últimos 2 años de una manera más crítica, a consultorios y hospitales, entregando los recursos tan mínimos que no alcanzan ni siquiera para gestionar la compra de los insumos para los pacientes. No hay para medicamentos, no hay suturas para operar, se suspenden cirugías por eso, y queda la salud semi-detenida en un estado, digamos, de agonía. Y ellos dicen que no pasa nada. Entonces el tema del presupuesto de salud, aquí y ahora, en la resolución inmediata de las carencias, es urgente. Valorizar las prestaciones en un valor real, porque teóricamente, ¿cierto?, desde la reforma de Erazo en los años 90, se diseñó para que los hospitales se desfinancien. Probablemente un modelo de muerte más crónica que lo que hicieron en Colombia, pero también un modelo de muerte a la salud pública. El acceso universal garantizado sería una solución para el tema, digamos, de la atención de los pacientes. La educación permanente a los usuarios aparece como un tema a mediano y largo plazo y se deja como en segundo plano, pero hay que considerarlo. La promoción y prevención, un poco en APS, trabajar en rehabilitación. Este es un país que casi no tiene rehabilitación en ninguna área. Revisar el modelo de salud a mediano plazo. Ahora hay que financiarlo, pero a mediano plazo hay que revisarlo completo, como se revisa también el modelo económico del cual depende. Reformar en base a necesidades reales, no en el mercado. Luego, respecto a las acciones que tenemos que deberíamos, parte yo lo estamos haciendo, la movilización, los cabildos, la capacitación a pacientes, mantener movilización social, educación para nosotros y para todos sobre la Asamblea Constituyente, articulación con organizaciones sociales, gremiales, profesionales, incorporar organizaciones de usuarios. Y aquí quiero enseñar un punto que conversamos con algunos de los participantes nuestros, con Dani, con Pablo, que representan a la Fundación de Espondilitis, digamos, que ellos son pacientes que sufren el tema en vida, digamos. Es que el colegio médico, en algún momento, ojalá pronto, tiene que abrir las puertas en un departamento a los pacientes, a las diversas fundaciones de pacientes, decir, vengan acá, conversemos, trabajemos juntos. Yo creo que es una cosa que eso sería parte. Así, aquí habían pedido el micrófono, que viaje y después allá. Eso, que viaje el micrófono, por favor.
Ya, chiquillos, ¿ustedes qué grupo eran? ¿6 o no? ¿Cierto? Ya. Ustedes eran el grupo 3. Alguien sí tenía número, ¿eh? ¿Vieron? Ya, muy bien. Preséntese y partan más. Yo soy Daniel Moreno, yo soy psiquiatra adulto, José La Bandera. El grupo de nosotros, la mayoría eran médicos, en muchos grupos, pero también había... Ya, voy a tener que meterme más a los escenarios. Bueno, también habían 2 representantes de pacientes, así que eso también nos dio otra visión. Bueno, sobre las causas y sigue con un teórico. La injusticia social y la desigualdad, la constitución que tenemos que favorece el Estado subsidiario y la mala respuesta de la clase política a años de señales. También favoreció la situación de que ahora la población tiene un mayor acceso a la información. También la persistente inequidad, tanto de ingresos, la inequidad territorial, la segregación geográfica, la violencia estructural, el abuso que se vive en cuanto a que el sistema judicial es diferenciado de acuerdo a ricos, pobres, evasión de grandes cantidades versus otro tipo de situaciones, ¿no es cierto? También había un desprecio de la juventud en el sentido de ellos no saben, combinado con el temor de generaciones mayores a manifestarse, ¿no? En nuestra historia reciente. En cuanto a las oportunidades, vimos que había una oportunidad de hacer un cambio constitucional. No vimos muy bien la mecánica de cómo hacerlo así, pero sí había un consenso en eso, ¿ya? También el repensar cómo queremos vivir como sociedad, ¿no? También nos permitió salir de lo que nos dan los medios de comunicación, tener la posibilidad también de reparar a los que han sufrido por tantos años, la oportunidad de incluir en el sentido de que el movimiento social sirva como una manera de inclusión, ¿no? Y todos hablamos de un portal en el sentido que es una gran oportunidad de cambio que ojalá no se desperdicie, digamos, que no termine solo en una catarsis. En cuanto a las demandas prioritarias, el acceso universal a todos los niveles de atención y desde la prevención hasta el tratamiento, que esté centrado en el usuario, ¿ya? No solo sea desde la visión desde los agentes de salud, al corto plazo que aumente el presupuesto y muchos pensamos en el presupuesto en salud mental en particular, que creo que está muy atrás. Lo vemos como también cambios que deberían estar dentro a más de salud, educación y los sistemas de pensiones, que pensar este sistema de la AFP en el fondo. Avanzar hacia un seguro único de salud. Asegurar la atención con acceso y dignidad. Ahí pensamos, por ejemplo, las situaciones que no se deben dar de personas, por ejemplo, hospitalizadas en urgencia, sentados, ¿no es cierto? O adultos mayores o otras personas en largas colas de la atención primaria. También se pensó acá en la desmunicipalización de la atención primaria, ¿sí? Creemos que, como hasta ahora, en el fondo depende de los recursos de la municipalidad, cómo va a atenderse, como similar a los colegios municipales. También estamos en contra de la política de los vouchers y que no se sigan traspasando dinero al sistema privado en vez de estar fortaleciendo el sistema de salud pública. También una preocupación por la salud ambiental y no dejar atrás a las zonas de sacrificio. También hubo necesidad de avanzar una descentralización, digamos, que haya mayor acceso a especialidades en regiones, por ejemplo, de medicina u otras, si es que no se puede hacerlo de otra manera. Centrarse más en APS y otra cosa que también salió, esto de esta lógica de cantidades versus calidad, que nos siguen midiendo según esa lógica y, por ejemplo, que tengamos atención en especialidades de menos de 15 minutos o en la atención primaria también. En cuanto a acciones de la sociedad civil y gremios, se habló mucho de la manifestación concreta. Se hablaron de ideas, por ejemplo, de videos juntos con pacientes, digamos, un concepto que acuñamos de denuncia viralizada constante, en el sentido de que permanentemente, y no solo en esta coyuntura, se estén denunciando aquellas cosas que no podemos hacer porque no tenemos los recursos para hacerlo, que no dependen de nuestra voluntad. Y más concretamente,
responder a las mentiras que se suelen dar en los medios de comunicación, en particular con el ministro Mañalich, que no reconoce nuestra falencia. Bueno, la renuncia de Mañalich salió también, pero me pareció que esa en particular de los médicos generales de SOTA, salió la idea de esto de, en el fondo, capacitarnos y responder a cada una de estas cosas que se dan como mentiras y que para tener los argumentos y desacreditar esta situación. Los gremios deben ser un agente de cambio. También se habló de que la autogestión de las personas y empoderar a los pacientes. El discurso, y esto me parece importante, que el discurso de todos los gremios profesionales debe ser el mismo, que debe haber un derecho social constitucional, que todos hablemos el mismo idioma. Y mecánica inclusiva, en el fondo, salir del barrio alto, lo dijimos, que en el fondo nuestros cabildos, nuestras reuniones no se limiten de Ñuñoa, Vitacura, Las Condes, y que empecemos a ocupar los espacios, los CEFAM, los COSAM, también para reunirnos y en el fondo tener contacto con la población. Bueno, eso no es más, ya lo se ha dicho. Ya, hoy me están haciendo un montón de señas, pero me había comprometido con el grupo de allá. Sí, people, ustedes lo saben. Ya, y después hay manos aquí, aquí, allá y allá. Así que, ¿viajó el micrófono? Tiene que viajar. No, sin tirarlo, sin tirarlo. Hay agentes de salud, pero ¿para qué abusar? ¿Se escucha? Ya, estamos. Bueno, soy Claudia Rodríguez, yo soy matrona, soy docente, mis áreas son la gestión, la política pública y formándome ahora como saludista. Agradezco el espacio, creo que es un espacio extraordinario que tenemos que seguir imitando y seguir impulsando. Bueno, un trabajo bien bonito y voy a centrarme principalmente a lo que no se ha dicho, porque hay cosas que obviamente ya están repetidas, pero principalmente es la causa del conflicto actual, es que hemos continuado con un modelo de salud que es bastante perverso, donde se exprime la inequidad y la injusticia social, y donde obviamente está el individualismo, que causa enojo, causa ira, hay maltrato, hay un daño transgeneracional que hemos ido continuando, donde se exprima la desesperanza también, tanto desde los pacientes como también de los profesionales de la salud. Creemos que hay déficit y una tremenda brecha en el ámbito de la educación a nivel primario, ya sea nosotros también como profesionales, de cómo transmitimos la educación o cómo lo estamos haciendo hoy día para fortalecer y mejorar realmente la información que estamos entregando a los pacientes. Es un modelo muy centrado en lo que es biomédico, lo que hace obviamente generar más brechas y desigualdades. Creemos importante fortalecer el diálogo transdisciplinar como lo estamos haciendo ahora. En nuestra mesa no tuvimos pacientes, pero nos pusimos en la vereda que todos somos pacientes finalmente. Y lo que buscamos es mejor trato, dignidad, y que el trato se fortalezca a través de la humanización. Yo creo que tenemos que centrar y cambiar el foco en eso. Y la base es obviamente la dignidad, y que también entre todos en este modelo interdisciplinario o transdisciplinario se fortalezca finalmente las relaciones humanas. ¿Qué es lo que proponemos como acciones a seguir? Primero, no podemos hacer ningún cambio si tenemos hoy día una constitución que finalmente nos impide avanzar. Por lo tanto, tenemos y consideramos prioritario trabajar en una nueva constitución. Lo otro, creemos absolutamente imprescindible que tenemos que fortalecer la participación ciudadana,
Hoy día hay una ley de participación ciudadana, que es la 20.500, pero que es asesor, no hay vinculación. Entonces, todo lo que somos hoy día, los COSOC municipales, los COSOC ministeriales, si no son vinculantes, finalmente no tienen ninguna influencia, no hay nada que podamos finalmente, desde la sociedad civil, fortalecer. Entonces, creemos importante fortalecer la ley 20.500 y que busca finalmente mayor participación de todos nosotros. Lo otro, tenemos que generar una agenda social de un bloque de salud, que esto no sea solo una bonita experiencia por esta contingencia que tenemos como país, sino que generemos entre todos un bloque de continuidad. Fue una discusión muy bonita, pero consideramos importante fortalecer nuestro modelo de salud, que hoy día no sea lo perverso. Para eso, tenemos que contar con un fondo único de salud, donde el Fondo Nacional de Salud sea fortalecido, donde hoy día las ISAPRES pasen a ser un modelo complementario, un seguro complementario, pero no lo primo. Hoy día la inequidad se va a cambiar y va a mejorar cuando todos seamos lo mismo, no el que tiene más, no el que tiene más títulos, sino que la dignidad y la humanización primero, ¿ya? Y creemos que el Fondo Único Nacional de Salud nos puede unir y podemos pelear unidos en esto, ¿ya? Y la dotación de recursos en salud tiene que ser real. Aquí teníamos en nuestra mesa una compañera de fonoaudiología y es muy lamentable y triste lo que dice, porque ya ni siquiera los fonoaudiólogos no están considerados en el Código Sanitario. Entonces, y no son los únicos. Por lo tanto, más fonoaudiólogos, y creo que tenemos que incorporarla, terapeutas ocupacionales también. Y lo último un poco más, bueno, y lo último que es importante hoy día, que es un bloque más político, tenemos que exigir interlocutores que sean válidos. Hoy día el ministro que está a la cabeza no nos representa. Y salió algo muy interesante también, que aquí hay una... ¿Se fue? Que claro, salió también, ella es sexóloga, y que dijo, ojo, que para tener un envejecimiento feliz inclusive, se requiere primar el sexo. Y lo último para terminar, nosotros pusimos como mesa es que claro, que también hay que transparentar y nosotros desde nuestras convicciones hacer una reflexión. Yo creo que nosotros no vamos a poder avanzar si nosotros no reflexionamos el día a día y cómo estamos finalmente generando ciertos cambios de donde estamos. Y una de las cosas es que se transparente desde el ámbito multidisciplinar también el rol, por ejemplo, de lo financiero, ¿ya? Ahí salió el tema de evasión de impuestos. Creo que hay que hablar sobre eso, ponerlo sobre la mesa, cómo nosotros, desde nuestras colectividades, mejorar también, no generar tantas inequidades en salario, en lo financiero, en el ámbito de impuestos. Así que yo creo que es un tremendo desafío que tenemos todos nosotros de mejorar. Así que agradezco el espacio, lo agradecemos y ojalá continuar con estos cabildos que nos hacen muy, muy bien a nuestra democracia. Ya, acá, grupo 2, porque sí, pues, me lo subpresenté, es el grupo 2. Me acabo de enterar que somos el grupo 2, pensé que no tenía número.
No, sí, créanme, porque yo les dejé unos papelitos. Bueno, la mayoría... ¿Sí? Sí, correcto, a eso me quiero referir. Estamos de acuerdo... Nombre. Primero, soy el doctor Sergio Pecio, actual médico jubilado y ex consejero general del Colegio Médico. Estamos de acuerdo en las causas del estallido social, por la inequidad, la injusticia económica y cultural y política. Incapacidad del sistema institucional y político para dar cuenta de las demandas. Eso produce en la población un estado de angustia, de rabia, una sensación de abuso que finalmente lleva a un estallido social masivo y relativamente inorgánico, sin conducción, explicado también, y eso lo consideramos aquí en el grupo, también por las falsedades de la historia de Chile. No voy a entrar en ese detalle. Bueno, además destacamos como reacción gubernamental una cosa muy preocupante, que es la reaparición de las violaciones graves de los derechos humanos fundamentales. Como soluciones en salud, me voy a saltar todo el resto porque ya se ha dicho y ha sido ampliamente discutido, pagar la deuda en salud, sobre todo la deuda hospitalaria, que sigue creciendo y va a llevar finalmente al colapso de los hospitales. Que el sistema público no subsidie al sistema privado. Que exista, bueno, también se propuso la existencia de un sistema único de salud y se analizó también la posible coexistencia, si es posible, del sistema público y los sistemas privados actuales. A mí me parece que no pueden seguir coexistiendo, pero seguramente si se le hacen modificaciones profundas es posible discutirlo. Se discutió también la fusión de la atención primaria con la secundaria para darle continuidad al sistema. Hay que ser conscientes y hacer conciencia en la ciudadanía que tenemos que tener un derecho a la salud como un bien universal, y eso tiene que ser consagrado en la nueva Constitución como tal. Se estuvo de acuerdo en que es perfectamente posible la coexistencia de un sistema público con sistemas privados que estén en coordinación y estén contestes con que lo prioritario son los pacientes y no el tráfico que existe actualmente en la salud. Respecto de acciones, estamos de acuerdo en que tiene que haber una nueva constitución mediante una asamblea constituyente desde la base social y que tiene que mantenerse y perseverarse en las acciones de presión social para que esto realmente conduzca a los fines que nosotros queremos. No hay que perder la unidad que se ha logrado. Y finalmente, quiero parafrasear al ministro Mañalich. No con una marchita nos van a impedir que sigamos actuando. Ya, a ver, voy a intentar ser lo más equitativa posible respecto a las levantaditas de manos, pero estaba la Anita Román, después están los chiquillos allá al fondo, ¿pero ustedes que hablaron no son dos grupos? Ah, ya. Es que no se saben los números, ¿no? ¿Ah, sí se lo saben? Ya. ¿Habló el grupo 3? ¿Y el grupo 2 también? ¿Faltan 4? Ya, vamos chiquillos, ya. Ahí. Los de la otra sala. Y los de la otra sala. Y los del parque. Y los del parque. La Paola que está en la otra sala grita: aquí están todos. ¿Y los del patio?
Ya, ¿estamos listos, chiquillos? Ya, dale. Dale. Fuerte. Más fuerte. Momento que están prendiendo. Eso es mío, no se lo pongo. Ya. ¿Estamos listos? Sí. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Aló? Más cerca. Ahora sí, ¿se escucha? Más fuerte. Bueno, yo soy Gladys Ibáñez, soy cirujano oncóloga de mama del Hospital San José, miembro capitular también del hospital y además actualmente tesorera de la Asociación Médica, de la ley médica que incluye también a odontólogos, químicos farmacéuticos y bioquímicos en nuestro hospital. Estoy muy agradada de participar en este cabildo y en nuestra mesa, que nos fuimos al Pasto finalmente a trabajar, habíamos médicos, extrañamente habían muchos psiquiatras, y me sentí un poco perseguida por eso. También había enfermeros, químicos farmacéuticos, terapeuta ocupacional y varios de psicólogos, y varios de ellos terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, que participan obviamente de la salud mental, así es que era importante. Bueno, respecto de cuáles son las causas del conflicto actual, ya se han mencionado varias cosas, aparentemente estamos bien de acuerdo todos. La inequidad profunda en nuestro país, ¿cierto? Que eso ha llevado además a un individualismo y por ejemplo con el caso de las AFP, ¿cierto? Que el que gana más va a recibir más, el que gana menos da lo mismo. Y además en esta cosa de estar como caballito trabajando y muchas veces no viendo a la persona que tenemos al lado. Y nosotros como médicos o como funcionarios de la salud es una cosa muy importante ver al sufriente, al padeciente, si es que no lo quieren llamar paciente, ¿cierto? Esto nos ha llevado a, esto finalmente, la causa es el modelo neoliberal, capitalista, que nos ha llevado también, nos venden la pomada todos los días, ¿cierto? Por eso no hay que ver tele, porque todos los días nos están diciendo que hay que comprar el plasma mejor, que hay que comprar el celular más nuevo, que hay que tener una... que hay que... No me poní horario. Y las zapatillas, como todos sabemos. Esto ha llevado también a una crisis ética transversal, y por eso que creemos también, y lo conversamos, que los saqueos y los robos no solamente vimos en los videos que era el lumpen o que eran los picantes de siempre o que eran los delincuentes de siempre. Hemos visto videos en los que gente como uno, ¿cierto?, entraba a saquear. Entonces eso habla de una crisis ética transversal y el olvido del concepto de bien común. ¿Qué oportunidades nos ha dado esta situación y estas movilizaciones? Nos ha permitido volver a conversar, nos ha permitido volver a mirarnos a las caras, volver a ver al vecino, que de repente alguien comentaba que hacía 5 años que no se hablaban porque los cabros chicos se habían enojado y ahora caceroleaban juntos, ¿ya? Nos ha permitido ver en los ascensores cómo la gente se conversa, se habla, se mira, se saluda. Y también nos permite, creemos nosotros en el grupo, replantearnos las prioridades, cambiar estas prioridades, ¿cierto?, del capitalismo, del consumismo, por otras que tienen que ver con la familia, con los amigos, con el buen vivir. ¿Cuáles son las demandas prioritarias para la ciudadanía desde el punto de vista de la salud? Creemos que una de las cosas importantes tiene que ver el precio de los medicamentos, ¿cierto? Las farmacias no son parte del sistema de salud y un miembro que es UEFE planteaba que en realidad las farmacias sí deberían ser parte del sistema de salud, con precios regulados.
perdón, las demandas como punto, que se me olvidó, estoy leyendo por acá y debería leer acá también. Lo primero, a corto plazo, a corto, requete contra corto plazo, es la renuncia de Mañalich. Y a corto plazo también es el rechazo del seguro catastrófico, que nos están vendiendo como una panacea, y no es posible que una familia que gana 400 lucas al mes vaya a pagar un deducible de 1.400.000. O sea, el resto del año no puede comer ni vivir para poder pagar ese deducible. Así que hay que pararlo ahora, y eso es tarea nuestra de poder llegar al Senado, porque los pelotudos de los diputados, incluyendo colegas, ya lo aprobaron. Después resolver la deuda histórica en la salud pública, que también se mencionaba por ahí, ¿cierto? Porque nos están pasando plata, o sea, ahora con las movilizaciones supuestamente nos pasaron plata, pero son las remesas habituales de todos los años que llegan a última hora para pagar la deuda que tenemos. A mediano plazo, evitar la externalización de los servicios de salud a los privados, que ha sido la manera de subsidiar, como decía otro grupo también, la salud pública a la salud privada, ¿cierto? Y por eso que las clínicas crecen y crecen y crecen, y todos sabemos que la clínica Las Condes estaría en quiebra si no fuera por la cantidad de millones y millones de pesos que se le ha inyectado desde la salud, desde el Estado, desde la salud pública. Servicios de primera necesidad son la salud, la educación, la vivienda, el transporte, las pensiones, ¿cierto? Y esto no debería corresponder al libre mercado. Por lo tanto, los bienes privados deberían ser de interés público, y en eso se incluyen, por ejemplo, las farmacias. O sea, no puede ser, no sé si han visto, y ojalá que lo vean todos, el video que hizo un colega que es alcalde de Quillota. Véanlo, por favor, porque ahí se explica clarito que tengamos como contacto. Y a largo plazo, el Fondo Único de Salud, y por lo tanto un cambio a la Constitución. No hay otra manera de hacerlo que no sea de esa manera. Finalmente, las acciones, para que no me meta la directiva, bueno, hay que seguir organizándonos, ¿cierto? Tanto a nivel local como intersectorial. Encontramos muy positivo que este cabildo se haya llamado a través de los otros, de las otras presidencias, de los otros colegios profesionales de la salud, y hay que incorporar a todos los demás. Qué bueno que vinieron aquellos que tampoco están metidos en el código sanitario, que los colegios profesionales, todos, no solamente salud, vuelvan a tener la admisión ética, y dejemos de ser tenemos que ser algo más que eso, ¿cierto? Disminuir la desconexión entre las autoridades, los mandos medios y la trinchera que somos nosotros, y por supuesto la civilidad, y para eso necesitamos educar a la gente, ¿ya? Hacer una ficha única electrónica, porque todos sabemos que la única electrónica nacional, porque sabemos que todas las fichas electrónicas en cada lugar han significado un negocio para amigos del sistema. Hay que fortalecer también los equipos de promoción y participación que existen en APS, pero que no existen en los otros niveles de atención. O sea, la idea es que nosotros participemos. Y bueno, que vinieron usuarios, a mí no me gusta la palabra usuarios, pero que hayan venido pacientes, y que participemos con ellos en forma transversal también. No podemos mirarnos el ombligo, como digo yo, y que cada uno se preocupe, el alcachofologista de la alcachofemia solamente, sino que nos miremos entre todos y podamos conversar y podamos saber qué hace el otro y saber las necesidades del otro. El comité organizador me dice que faltan 8 grupos, entonces yo igual les pido que si son cosas que ya se dijeron, vamos dando como aquellas que ustedes encuentren que son elementos nuevos, ¿ya? Claro. Igual les voy a hacer una seña así como ¿ya? Listo. Grupo 6. Que viaje el micrófono.
Silencio a todos, por favor. Ahora sí. El grupo 6 tuvo la fortuna de haber decidido irnos al parque. Tuvimos 3 fortunas. Irnos al parque y cambiar por tanto la relación con lo que estábamos hablando, que es distinto estar en el suelo, pasando la gente. Había otro grupo de otras cosas que estaba conversando. Nos apropiamos del parque en un espacio público. Lo segundo fue que teníamos la suerte de estar con Cecilia, que es parte de las personas que atendemos. Y lo tercero es que se nos acercó un vecino y se incorporó, que era como el efecto deseado. Así que tuvimos 3 fortunas. Si no cambiamos la forma de hacer las cosas, no podemos esperar resultados distintos. Nunca habíamos tenido a ese ciudadano que se incorporó si no hubiésemos salido a la calle. Y entonces, la reflexión nuestra tuvo que ver con esa primera pregunta que lo pedía todo. Y entonces, cuando nosotros dijimos las causas del problema, dijimos efectivamente que teníamos un problema estructural que era el modelo, y lo que sí avanzamos en el tema del modelo es que el modelo no solo tiene que ver con las dimensiones constitucionales, que para todo era esencial, y pensamos que en esa dimensión constitucional del modelo, que es la que lo consagra, no es lo mismo hacer una constitución en 4 paredes que hacerlo en un proceso constituyente. Por tanto, no es solo nueva constitución, sino que es un proceso constituyente participativo que termina en una asamblea constituyente. Pero las otras 2 distinciones que dimos es que la dimensión de lo estructural del modelo es que llega hasta la micro. En el ámbito social, desde el punto de vista de las relaciones de poder que establecemos, dentro del hospital, dentro del CEFAM, con la gente. O sea que todos, en alguna forma, tenemos un pedacito de neoliberalismo en nuestra aurícula derecha, sino que también, y lo más tremendo, es que la forma en que damos salud. O sea, la expresión cultural del neoliberalismo y de este modelo está en el componente biomédico que tenemos ahí en la aurícula, en la forma que instalamos la relación entre nosotros, en estas cosas en que la gran mayoría estamos en ISAPRE y no estamos en FONASA, que la gran mayoría o un grupo importante quiere sentir que son trabajadores distintos a los otros y que tienen unas prebendas distintas. Entonces dijimos que esto es un problema estructural, que tenía como elemento central el cambio de la Constitución, pero que eso no era suficiente y que teníamos que iniciar un camino de reconstrucción de las relaciones entre nosotros con la sociedad. ¿Qué oportunidades tenemos? Uno, que nos dimos cuenta de lo urgente que era cambiar el modelo, que lo decíamos encallados en la casa, en la cocina. Nos dimos cuenta que éramos muchos, nos dimos cuenta que los liderazgos estaban no a la altura y que por tanto los liderazgos del país, los liderazgos del ministerio, los liderazgos no estaban a la altura, que requerimos nuevos liderazgos, que necesitamos renovar la política que estaba secuestrada con la plata, con los grupos económicos, y la tenemos que secuestrar, sacar de ese secuestro, porque nosotros lo que estamos haciendo aquí es política. Y es de la buena. Y entonces, agradecidos de todos porque despertamos colectivamente, porque estos fenómenos no son individuales, son colectivos. Y la segunda pregunta, que tenía que ver con las demandas prioritarias para la ciudadanía, ¿cierto? Nosotros pensamos que a corto plazo de tener toda la legislación que está en el Congreso que no tenga que ver con las demandas, no se puede seguir legislando con una agenda que no es la agenda que los ciudadanos de este país necesitamos. Incorporar en la práctica cotidiana de nuestros hospitales, incorporar a los ciudadanos en la toma de decisión. O sea, que no estemos tomando decisiones acerca de cosas si lo que estamos pidiendo es la incorporación de todos. Y eso en las direcciones de los hospitales, en el comité de farmacia, no sé, donde tengamos que tomar una decisión, incorporemos a las personas. Y el financiamiento, basta, hasta aquí llegamos con este control del gasto de shock. Lo que hicieron es secuestrar el presupuesto en tesorería. Todo lo que compraban los hospitales, ¿cierto?,
finalmente lo pagaba tesorería y por tanto el hospital no tomaba la decisión de cuándo pagar. Hoy los hospitales no pueden hacer una orden de compra porque está secuestrada en Contraloría. Hicieron un control de gasto en shock. Eso es antiético. Eso, por tanto, que pare. Que la forma de financiamiento en la corta no solo es cerrar la deuda, ¿cierto? Sino que cambiar esta forma de financiamiento. No más Hacienda y Tesorería de la República pagando las facturas. La tienen que pagar esa organización que para algo es autogestionada, un CEFAM, lo que sea. Y mediano plazo la reforma de salud que interprete, por lo menos la reforma, cambios que tienen que ver con el modelo de atención integral, no por presa, no por PAD, no por PPB, no por pedazo, integrado, porque tiene que ser no solo con atención primaria, sino con los servicios sociales también. La gente para tener salud requiere de más cosas que salud. Y por cierto, cambios en la formación de los profesionales de la salud en el mediano plazo, práctica obligatoria pública para los profesionales de la salud a su egreso. En el mediano plazo, la tutela ética de las organizaciones como los colegios profesionales. Y en el largo plazo, yo creo que el camino del largo plazo es este cambio cultural, ¿cierto? Se nos ocurrían algunas acciones que son para mañana y uno de los cabildos, reproducir este cabildo en cada uno de los CEFAM, hospitales, donde estemos, cabildos abiertos con esta misma metodología, lo volvemos a hacer, lo mandamos para acá o a la organización que conformemos, porque la segunda cosa es que no nos podemos quedar en esta acción solo del colegio y la invitación. Tenemos que armar una plataforma de salud que sea el nuevo referente para hacer las conversaciones estratégicas en salud. Entonces, para abajo, o sea, para nuestra práctica cotidiana, cabildo, para nuestra práctica más política, una plataforma más ancha, ¿cierto? Con los grupos de pacientes, con los grupos de personas organizadas en salud, para poder ir armando esto, la petición de salud que salga una cosa gruesa, nuestra, colectiva y de todo. Muchas gracias. Grupo 7. Que levante la mano. Leticia. ¿Dónde está Raúl Prieto? Jorge Quintana. No sé, pero nosotros no vamos a hablar. Al comentario, que va a ir ordenando al grupo 7. Nosotros estamos en la sala al lado. Sí. Pasen adelante. Lanita. Ya. Sí, después del 6 lo más probable es que sea un desorden de números. Así que no se complique. Oye, el comité organizador, no gritan tanto, chiquillos. Ahí se abierto, ¿no? Sí, bueno, en mi considerando que la verdad es que yo debatí por las acciones, porque este grupo, que en realidad no era tan multidisciplinario, digamos, había muchos médicos y no médicos, ya en términos del equipo de salud, pero contarles que por lo menos de lo que se habló en la pregunta 1, estamos totalmente de acuerdo. Acá hay una exclusión social producto de 40 años de inequidades y que hoy día además el sector salud nos pilla con una población envejecida y empobrecida. ¿Ya? Y en ese espacio obviamente tenemos que ver el sistema de pensiones, tenemos que ver todo lo que es salud y tenemos que ver todo lo que es educación, que ya se habló, por lo tanto voy a dar las conclusiones. Ya, y en las conclusiones tengo que contarles, para los que no saben, y quiero felicitar además a los 3 regionales de los colegios de Santiago que organizaron este evento, y ojalá incorporen a los 14 colegios de la salud, a los 14 regionales de Santiago, porque todos tienen algo que decir. Decirles que este martes ocurrió algo histórico, ya por primera vez en muchos años estuvimos de acuerdo con 4 puntos que se los puedo leer. Los 14 colegios de la salud, los 8 sindicatos y gremios, más los gremios que representan a los usuarios a través de Ancosalud, y marchamos juntos por primera vez en 40 años como una necesidad.
porque evidentemente no todos estamos de acuerdo en todo, y son solamente 4 las demandas transversales que lograron ponerse de acuerdo y que están un poco que van en sintonía con la propuesta PES, y por lo tanto se las voy a leer. ¿Ya? La primera es ya derecho a la salud garantizado por el Estado en todas sus dimensiones, como calidad, protección financiera y cobertura universal. La forma de efectuar esto a través del cambio de la constitución política. Eso es fundamental en todos los elementos. Seguro único de salud, es decir, que exista un solo ente que sea responsable de las cotizaciones de seguridad en un solo fondo, sacando de esta forma las cesantes de la administración del 7% obligatorio, las que se van a seguros complementarios. 3. Establecer el per cápita en 9.447 pesos de acuerdo a los estudios de Detroit e Ibáñez, con tal de que en la actual glosa que mandó el Ministerio de Salud no alcanza 8.000 pesos per cápita, lo que se pide, y los estudios que han hecho desde la Secretaría de la Salud de la Central Unitaria de Trabajadores en realidad se necesitan 11.000 pesos. Por lo tanto, el promedio quedó la verdad es que quedó en 10.000. ¿Ya? Y incremento del PIB en un 6%, no en el 5% ni a un 6%. Es que la propuesta de ahora es un 5%. ¿Ya? Y quedamos un poco para, entre comillas, esta normatización de la medida de lo posible, un 6% ahora. Y en ese espacio es que además todos estos gremios que suman tanto los sindicatos como los colegios profesionales, estamos todos en la fuerza de unidad social y ahí hemos llegado a la conclusión, ya igual está en sintonía con lo que preguntaron, porque este esquema está dado también desde un esquema unitario para este proceso a nivel del país, es que en estos espacios, tal como lo planteó la colega anteriormente, deben repetirse no solo en los territoriales metropolitanos, sino que hacer hincapié en todo Chile. En este rato en todo Chile Salud está haciendo cabildos, ¿ya? Y ojalá sigamos haciendo en esta línea. Y también en línea con lo que ella planteó y acá en el grupo también llegamos a acuerdo de las acciones. La principal acción es congelar el actual proceso parlamentario. No pueden seguir aprobándose leyes de mercado. No solo el TTP, el seguro de clase media, que representa el 20% de la población, es más plata, ¿ya? Y eso se aprobó ayer. Entonces nosotros no podemos seguir, y acá quiero decir algo que también lo planteó el grupo, tenemos que ir en sintonía con todos aquellos que instalaron esta explosión social y que son los jóvenes. ¿Quiénes que están dispuestos ellos a escucharnos a nosotros? Acá nosotros no podemos pretender decir nosotros lo que la gente quiere en salud, porque hay varias diferencias. Y en eso lo primero que ellos están pidiendo es que articulemos acciones, pero que no seamos dirigentes de esas acciones, y ahí se establecen no solo los derechos humanos, sino que además, no solo que cambie Mañalich, sino que cambie la agenda, porque pueden poner a otro de lo que se llama el direccionalismo. Así que esa es la idea, y yo creo que... y lo otro que sacó este grupo, que a mí me parece sumamente positivo destacar y denunciar, no alcanza a ser un 2 o 3% de los actuales parlamentarios que ocupa el sistema público, están todos en ISAPRE. Ellos son los primeros que tienen que pasar al sistema público y para que lo vivan, que usen el sistema público. Ya, perfecto. Entonces, chicos, 2:30. Nuevamente les pido por favor que ojalá sean más precisos. Lo otro que me piden aviso de utilidad pública mientras viaja el micrófono. Mientras viaja el micrófono, que al frente el streaming se está escuchando muy bien, por si quieren estar más cómodos y sentados. ¿Ya?
Para todos los que están ahí al fondo, recuerden que tenemos streaming en el primer piso, casa de al lado, casa blanquita. Y que también hay sillas desocupadas aquí adelante. Al chiquillos por si quieren pasar. ¿Ya? Entonces, se presenta y parte él. Hola, buenas tardes, soy Daniel Peralta, ginecólogo, actualmente presidente del capítulo del Hospital de la Florida. Y nos juntamos, bueno, antes de partir, bien cortito, quiero aplaudirlos a todos por haber dado un día feriado, por haber venido acá, por habernos juntado para esto. O sea, esto sí, un aplauso para todos. Porque esto no se trata solamente de las leyes, es nuestra idiosincrasia. Nosotros tenemos que juntarnos para seguir avanzando como país. Bueno, después de esa licencia, voy a partir hablando de los puntos que nos tocó responder en la mesa que nos juntamos. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Salieron muchas de las cuales ya las han dicho acá, pero una muy importante que nos agregó Andrei Chernichi, que aparte de todo lo que hemos conversado, la violencia que se vive actualmente también está relacionado mucho, que hay publicaciones de hecho, con la asociación de la contaminación con plomo, y ahí es súper importante los niveles de plomo que andan circulando en el ambiente. Entonces la contaminación para más adelante debe ser parte de nuestra preocupación como colegio médico y como personas de salud. De hecho, hay estudios que hablan sobre los niveles de plomo en la tibia en adolescentes, que se agregó y que se suma con la violencia para más adelante, sobre todo cuando estuvo en el periodo prenatal hasta post 18 años después de haber nacido. Bueno, lo que también, y que también han recalcado varios, la crisis de la desesperanza, los múltiples problemas, la posibilidad de que ya no perdemos más si seguimos peleando ahora y ya no hay vuelta atrás. O sea, eso es lo que debemos agradecer en el fondo, porque se desencadenó esto atrás. También ha tocado mucho sobre los 30 años, que no son los 30 pesos. El abuso, el trauma en la infancia, una sociedad abusiva, la idiosincrasia chilena, el presupuesto para realizar una reforma de Constitución del 80, el traspaso de los dineros, que la gente en general lo conoce, del sistema público al sistema privado. Todo eso nos ha dado la furia, el enojo, la desesperación para poder reventar esta olla a presión que lleva tanto tiempo. Qué bueno y qué cosa debemos aprovechar de esta situación. El conocimiento, opiniones, expresiones, volver a reunirnos, juntarnos, por lo que les dije que nos diéramos un aplauso ahora, volver a vernos, volver a mirarnos con el equipo de salud, con nuestros pacientes, usuarios, con nuestros pacientes, darle al gobierno que la salud vuelva a ser un derecho constitucional, y darle a conocer eso, que nosotros como funcionarios, como usuarios, necesitamos y exigimos eso. ¿Qué debemos hacer para las demandas como más prioritarias? Listas de espera que no sean borradas como lo hicieron anteriormente, medicamentos a costo, tratar de que aumente lo de las farmacias populares tomadas por algunas municipalidades, disminuir el traspaso de las platas públicas a las platas privadas, como fortalecer la salud pública, fortalecer la atención primaria, donde está la base de todos nuestros problemas. A corto plazo, para mejorar la salud de todos nuestros usuarios, suspender el costo de las contribuciones, suspender el transporte público, el costo del transporte público al adulto mayor, que eso aumentaría su cantidad de ingresos, aunque sea mínimo, pero ahí podríamos darle más posibilidad de tener más ingresos al adulto mayor. Realizar, y que la salud vuelva a ser un derecho constitucional, que eso como primera parte también. Realizar un plebiscito vinculante para cambio de la Constitución, declarar interlocutor no válido al ministro actual, y a mediano plazo y a largo plazo
cambio de la Constitución para que la salud vuelva a ser un derecho. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Y esto ya, como para cerrar, para tratar de hacerlo bien cortito, continuar las movilizaciones, los invito a no decaer, a avanzar progresivamente en esto, unirse con los gremios y asociaciones de usuarios para seguir adelante. E insisto, todo esto, pucha, que lata, pero hay que agradecérselo a la cagada que está quedando. Pero qué bueno que nos volvimos a ajustar. Muchas gracias, muchas gracias. Grupo de Mondaca. Quiero agregar que es fundamental un plebiscito para preguntar si queremos un cambio de constitución. Porque si no hay plebiscito y no hay cambio de constitución, vamos a seguir igual con pequeñas cifras. Creo que hasta ahora por lo menos tenemos consenso en cambio de constitución y fuera mañana. ¿Cierto? Muy bien. Ya, el grupo de Roberto Mondaca. Que levante la mano. O de Camila Villafranca. Magdalena. ¿Cómo? Ese ya fue. Irene Prieto. Hoy habló con nosotros. Raúl Prieto. Jorge Lizano. ¿Sí? ¿Ustedes? Ya, que viaje el micrófono. Sí, muy brevemente, yo me llamo Roberto Estay y participé de uno de los grupos. Voy a intentar solamente comentar cosas que no se han dicho hasta ahora. Dentro de las demandas que planteamos, que eran como muy sensibles, queríamos agregar, además de todo lo que se ha dicho, particularmente sobre desigualdad y abuso, la situación que viven quienes tienen que cuidar pacientes enfermos hoy día, de los cuidadores. Y de cómo esa alguna parte de la población que está viviendo quizás las peores consecuencias de este modelo y que cualquier salida tiene que considerarlo especialmente, además de lo que ya se ha mencionado. Dentro de los problemas que se plantearon también en salud, entiendo que se ha mencionado parcialmente, pero queríamos también agregar que la calidad de vida de nuestro pueblo, en particular esto de que la gente se pase todo el tiempo trabajando arriba del transporte público y que nosotros como sector salud tenemos que ser muy sensibles a proteger los tiempos de las personas, a que tengamos tiempo libre, más vida familiar, más ocio, etc. Y en parte aquellos proyectos que tienen que ver con controlar el tiempo de trabajo deben también inmiscuirnos como sector salud. En cuanto a las salidas, ya para ir concluyendo, también hubo en general harta coincidencia. Solamente nosotros agregamos más definidamente que debiéramos llevarnos un mandato. Todos los que estamos acá, de hacer cabildos, además de nuestros lugares donde vivimos, con nuestros pacientes, nuestros espacios de trabajo, con los funcionarios, con los trabajadores y con los pacientes. Porque se nos están viendo... y estos cabildos muchas veces llegan a las personas que tienen mayor formación, pero cuestan traspasar aquellas barreras de la población que ha sido más marginada por este modelo y tenemos una responsabilidad con aquello. El otro punto que nosotros destacamos mucho fue la novedad que generó en el grupo, saber que los gremios, sindicatos de la salud y usuarios se están uniendo en estas grandes 4 demandas y hubo un respaldo bastante transversal a aquello, en particular a tener este nuevo arreglo que nos permite avanzar de una salud que diferencia claramente entre ricos y pobres a una salud que nos vuelva a unir. Nosotros planteamos una salud que nos vuelva a unir con un gran seguro nacional, con más presupuesto y con los otros puntos que ya fueron mencionados. Creo que a grandes rasgos eso es lo que discutimos, un agradecimiento muy grande a que todas estas instancias han sido muy positivas y debemos replicarlas y un llamado final a que fortalezcamos nuestras organizaciones sociales, a que seamos muy conscientes de que si nuestros colegios profesionales, nuestros sindicatos, nuestras juntas de vecinos no son fuertes, las personas que tienen el poder y lo han ejercido de la forma que criticamos pueden volver a hacerlo de la misma forma cuando esta movilización se acabe. Entonces este es un momento de que quienes no están participando lo hagan, que tomemos algunos riesgos personales, que vayamos a participar activamente, porque sin organizaciones sociales fuertes todos estos sueños pueden quedar de nuevo debajo de lo que el poder ha ido haciendo. Así que muchas gracias. Ahora sí, que levante la mano quién es el expositor del grupo. Aquí está Sebastián Contreras, Antonia Jiménez, Alberto... no sé cuál. Josefino Neus. Ah, ya, perfecto. ¿Bien?
Que venga de vuelta el micrófono. Bien corto, para no repetir todo lo que se ha dicho, me sumo a las felicitaciones y a los aplausos que se han tenido que dar a todos. Así que dando inicio a la primera pregunta, no voy a repetir con esto, pero lo que nosotros más le dimos vuelta es el tema de las clases sociales a las cuales el sistema nos ha llevado. Clases sociales que dentro de ellas mismas existen inequidades. Tuvimos la oportunidad de tener dentro de nuestros integrantes estaba una hija de un militar y nos contó que la realidad no es la realidad de los generales para todos. Ella misma, de hecho, que vivía en Punta Arenas, tenía que hacer bingos para poder viajar al hospital militar único que tienen acá en Santiago. Entonces es a tal nivel la perversión de este sistema que dentro de estas mismas clases sociales que nosotros le pusimos castas, la gobernante oligárquica, las Fuerzas Armadas más Carabineros, y nosotros, los, ¿cómo se llamó ahí? Que le decían los paisas, o panipelados, como quieran ponerle, dentro exceptuando la primera, dentro de las otras, también existía iniquidad provocada por este sistema. Eso era lo primero que queríamos plantear. Dicho es, y esa era la causa del por qué nos encontrábamos en esta situación de estallido social. Después, para pasar y no repetir al tema de la oportunidad que ofrece esto, es restablecer, porque por algo estamos acá, por algo se han hecho estos cabildos en todas partes. Existían pequeñas hilachas de tramas sociales, pero esto lo que ha hecho es fortalecerlos, y lo que tenemos que hacer nosotros ahora es reforzarlos, madurarlos y seguir en la vía de conversar. Me tomo de las palabras de Roberto Stay, que recién habló, fortalecer nuestras organizaciones sociales. Sin ellas, esto va a pasar y los de arriba siempre van a pasar por encima nuestro. Así que esa es la gran oportunidad que nosotros vimos en torno a restablecer y fortalecer la trama social que hoy está más viva que nunca. Pasando a la segunda pregunta, que si existen demandas prioritarias a la ciudadanía, yo debo decir que he escuchado varias acá, pero de repente nos dimos cuenta, gracias a una psiquiatra que estaba con nosotros, que estábamos viendo demandas desde nuestra posición, que era mayoritariamente profesionales de la salud, excepto Sebastián, que es un paciente que estaba con nosotros. Esas no son las demandas de los usuarios. La demanda de los usuarios viene por otro lado, no viene por tecnicismo de mecanismos de pago o de selección de enfermedades, etc. Lo que quiere realmente, según nuestro análisis, es, uno, modernizar. ¿Por qué modernizar? Porque nos estamos viendo con un choque generacional donde la gente viene del siglo actual, donde con APP uno puede hacer miles de cosas, pero llega a los CEFAM de los hospitales y se choca con una burocracia del porte de un buque, donde una cola la gente no la concibe. O sea, efectivamente vaya de aquí para allá, la atiende el médico, ahora vaya a validar su hora, después vaya a validar su voucher de medicamentos. Eso es violento para nuestros pacientes, porque nosotros necesitamos en ese sentido modernizar. Eso es un ejemplo. También se habló de ficha única, eso también es parte de la modernización. Yo no sé si han tenido pacientes que han sido cambiados de una región a otra. Tienen que hacer casi como cambiarse el nombre. O sea, tiene que viajar de una región a otra, es una cosa, pero o sea, la ficha única es parte de esto que nosotros lo pusimos como el gran paraguas de modernización del sistema de salud. Porque si no, ya partimos de la entrada violentando a nuestros pacientes. Fármacos también, se ha hablado innumerables veces acá se dieron varias ideas, profundizar el tema de la farmacia comunitaria, pero el tema de fondo vendría a ser el que los fármacos y el tratamiento terapéutico farmacológico esté incorporado y sea parte de este Fondo Nacional de Salud. Y finalmente, pero más importante que todo, es el trato al usuario. La pregunta era, y si les recuerdo, ¿qué es la necesidad del usuario hacia el sistema de salud? Nosotros estamos llenos de buenas intenciones, pero el trato al usuario, y no estamos hablando de si lo saludaste o no, estamos justamente hablando del tiempo que te da el sistema para atenderlo, 15 minutos, y después tenía otro por 15, y todos sabemos de todas las especialidades en salud que no es suficiente 15 minutos. Hay pacientes y pacientes. Eso también es relevante, creemos nosotros, para cambiar al sistema de salud.
el trato al usuario y no solamente el saludar. Finalmente, en la tercera pregunta, ¿qué acciones debería realizar la sociedad civil y las organizaciones gremiales para alcanzar los objetivos propuestos? Bueno, parte se dijo al principio, y que es fomentar todo lo que son las organizaciones sociales. Este cabildo es muy rico técnicamente, muy discursivamente amplio, pero lo que nos dimos cuenta es que lo que nosotros tenemos que sacar de acá son líderes que bajen a las poblaciones que nosotros atendemos. No sacamos nada con hablar entre nosotros sobre per cápita, QRD, presupuesto, PIB. La gente también la tiene clara, pero sería bueno que a través de la gente que acá hace un estudio y tiene la necesidad, estos líderes bajemos y tratemos con las personas que nosotros atendemos diariamente. Eso fue una de las grandes pedidas que hizo el grupo, que desde acá, ojalá de forma individual o articulada, a través de este frente de salud que hablaba Begoña recién, podamos hacer no solo acción aquí a nivel sectorial, sino a nivel intersectorial entre educación y lo demás, pero también hacia la gente a la cual nosotros atendemos. Y finalmente, ¿qué es lo que deben hacer también los gremios? Es controlar, tener una especie de control comunitario de todas aquellas políticas de salud que aplicamos a nuestra población. Porque si no, es una bajada vertical, una evaluación dentro del sector, pero no hacemos una evaluación comunitaria con la gente si es realmente pertinente o satisface esa política las necesidades que realmente a la cual ellas estaban destinadas. Eso, para no repetir más, quería agradecerles. Ya chicos, yo creo que lo vamos a lograr antes de las 3, pero insisto que intenten ser un poquito más breves. Ya, el grupo que estaba afuera, porque aquí está la Yamila Heitman, Rocío Mora, Libertad Méndez, Pamela... Eso con mi amor. Estoy leyendo ese grupo. Sí, se identifican Javiera Mena, Pedro de la Barra, Francisca Ya presentaron. ¿Ah, ya presentaron? Sí, buenísimo. Maravilloso. Ya, ¿con qué paso entonces? El grupo de Jorge Chávez, Dana Chávez, Tamara Rivera. Grupo de Paola Guerrero y Mauricio González. Ya. Chicos, un momento, Mauricio, vamos a entender. ¿Hay algún grupo que quede aparte del... ¡El paro, Mauro! ¿No? Ya, perfecto, y ahí terminamos, ¿sí? Ya, al final yo les voy a pedir que para dejar registro de esta instancia nos pongamos todos afuera para una foto final. ¿Ya? En consecuencia y siendo coherentes con lo que necesitamos, que es acelerar la causa, solo voy a hacer lo que creo fundamental en cuanto a que se repiten muchas de las cosas que se han planteado acá, y voy a decir algunas palabras que se dijeron que yo pongo aquí como resumen. Todo esto está muy argumentado, pero el modelo que nos llevó a ese periodo social se da porque hemos estado con un individualismo muy acentuado y se han dado estas condiciones: inequidad, abuso, frustración de la población, empobrecimiento de la población, inestabilidad. Aquel que se enferma no sabe qué va a pasar al día siguiente. No solamente por la parte de su condición de salud, sino que también por la cosa económica. Hemos vivido corrupciones, en general inmoralidades. Creemos que esta es una gran oportunidad y en el grupo se planteó que teníamos miedo. ¿Miedo a qué? A que esto no desemboque en un cambio profundo, porque lo que la calle está diciendo es que tenemos que pasar de este sistema de donde hay solamente subsidiariedad a un sistema solidario y que se cambie para tener nuevamente derechos. ¿Derechos en qué? En salud, educación, prevención, poder jubilarse, etc. ¿Cómo poder hacer esto? A través de un cambio en la Constitución con una asamblea constituyente, instalada a través de un
plebiscito. ¿Qué rol nos veíamos a nosotros? Es que nosotros, me refiero con esto a los gremios, en seguir impulsando también la integración y el trabajo con los gremios y con la población, para llevar finalmente a una reforma de salud, porque con el actual sistema de salud va a ser imposible. Y esto tiene que tomar la salud de manera integral, universal, en su promoción, tratamiento de las enfermedades, tocó largamente el problema de los fármacos y por supuesto rehabilitar. En definitiva, seguir empujando porque esto cambie. No quiero darles más datos porque si no vamos a salir mañana. Pero en general es lo mismo que se ha planteado en los otros grupos. Sí. Antes que salgamos, yo quisiera que tanto Paz como Catiuska les dieran algunas palabras, y el compromiso es que todos se tienen que haber registrado, ¿sí? Porque va a ser la única forma de devolverles la síntesis de la plenaria. Si no se registraron, no hay forma de contactarlos. Y espero que con la mejor letra posible, por favor, porque si no va a ser un poco complejo. De mi parte, les doy las gracias por haber venido, por, como muy bien dijeron ya, destinar tiempo a construir comunidad, a volver a ser ciudadanos activos y participantes. Así que esta casa siempre es la casa de los médicos, pero la idea es que sea la casa de todos. Así que muchas gracias. Saludar también a todas y todos los que participamos hoy día enérgicamente. Ya van a ser las 3 de la tarde. La verdad es que nosotras como presidenta metropolitana del Colegio de Matronas estamos orgullosas, la verdad, las matronas, de que por fin logramos algo histórico, ¿no? Que es lo que decíamos al inicio. Logramos unir al Colegio de Enfermeras, al Colegio de Matronas y al Colegio Médico para que común. Hoy día todos estuvimos de acuerdo de que necesitamos una nueva constitución y que renuncie Mañalich. Yo creo que eso es un voto político para que hoy día este encuentro, este cabildo, salga diciendo que todos los profesionales, todos los trabajadores de la salud y los usuarios acabamos de decidir que no queremos más a Mañalich y que queremos una nueva constitución. Es importante además, lo que dice Natalia, nosotros nos vamos a comprometer de sistematizar toda la información que hoy día apuntamos acá, y la idea es que tengamos esta información y poder sociabilizarla, que no sea solamente aquí entre 4 paredes o en el patio donde se estuvo trabajando, sino que esta discusión rica la llevemos a todos los espacios de nuestro trabajo, en los consultorios, en los hospitales, en los distintos espacios donde nos desarrollamos en la vida cotidiana, también en la vida familiar, con las organizaciones sociales, porque realmente este debate que hoy día tuvimos es algo enriquecedor para el resto de las organizaciones. Entonces, es ideal que todas las síntesis después seamos hoy día nosotros mismos los que repliquemos esto que hoy día discutimos. Así que nuevamente agradecer la asistencia de todas y todos y a seguir luchando, porque vamos a triunfar hasta que tengamos una nueva constitución. Como presidenta del Consejo Regional de Colegio de Enfermeras, quería agradecerles a todos su convocatoria. La verdad es que nos impresiona el que haya llegado tanta gente. La verdad es que no lo esperábamos de ninguna manera, pero estamos súper contentas y felices. La verdad es que sumándome a las palabras de cada una de las chiquillas, vamos por esa nueva constitución. Estamos todos unidos, eso es lo más importante. Eso es lo que, como en conclusión, podemos sacar y rescatar de todo esto. Es que ya no importa de dónde seamos ni qué pensemos, resulta que ahora todos pensamos, todos tenemos el mismo horizonte, vamos por el mismo camino, y déjenme nomás, chiquillos, porque vamos a cambiar esta historia de Chile. Les pido a todos que nos reunamos entonces para poder sacar una foto que nos permita rememorar este momento por siempre.
El lunes 4 a las 5 de la tarde en Plaza Italia hay una convocatoria de la unidad social que entiendo que es para Cabildo, ¿cierto David? ¿Es para marcha? Ah, ok, marcha a las 5 el lunes 4.